Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy daremos inicio a la cátedra de Derecho Contencioso Administrativo, donde desarrollaremos la unidad 1, el sistema contencioso administrativo. Mi nombre es Mary Vargas y el día de hoy seré su facilitadora. Noción. ¿Qué es el derecho contencioso administrativo? Bueno, ante todo lo que indica su nombre, es una contención o controversia con la administración, la cual puede suscitarse tanto en respecto a un acto administrativo tildado de ilegal o ilegítimo, como respecto a un derecho subjetivo lesionado o la reparación de un daño ocasionado por parte de la administración pública. Ha de añadirse a tal contención o controversia está dispuesta de manera que se produzca entre partes, aun cuando una de ellas sea la administración, y decidida por un órgano del Estado independiente y neutro, dotado de poderes para determinar la consecuencia de la ilegalidad o ilegitimidad, o inclusive en el tema de la lesión de los derechos subjetivos, restableciendo el orden jurídico con ello perturbado. En otras palabras, el contencioso administrativo es el conjunto de tribunales establecidas para controlar la legalidad y legitimidad de la actividad administrativa pública y de los entes que actúen en nombre de la República. Por lo tanto, es la consecuencia más acabada de la concepción del Estado como Estado de Derecho, lo cual implica no solo la sumisión de todas las actuaciones de los órganos del Estado al ordenamiento jurídico preestablecido, compuesto no solo por la Constitución y las leyes, sino también por el conjunto de reglamentos y normas dictadas por las autoridades competentes, es decir, por las fuentes del derecho administrativo. Origen y evolución. Tenemos una serie de constituciones desde 1830 hasta la de 1999. Vamos a hablar brevemente sobre cada una de ellas, qué fue lo que se percibió, qué fue lo que sucedió en cada una de estas constituciones y empezamos con 1830. En sus inicios se manifestó como una influencia notable del derecho administrativo francés como origen del mismo, del cual se tomaron tres grandes principios: el de la separación de poderes, responsabilidad administrativa y la legalidad. Estableció en su artículo 147 ordinal 5 la responsabilidad contractual de la administración por daños y perjuicios y el cobro de sumas de dinero en cuanto a compensación orgánica del Estado, lo que conllevó a que las controversias que estuviesen implicadas la administración pública se asignaran al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, actual Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, se reflejó en materia contencioso administrativo de las demandas contra entes públicos. La Constitución de 1858 establece por primera vez la competencia de la Corte Federal y de la Casación para anular actos legislativos. En 1864 se establecen dos jurisdicciones, la de los Estados Federados y la de la jurisdicción federal, cuyo vértice se encontraba en la Alta Corte Federal. Todo ello como influencia del sistema anglosajón, de manera que con la influencia de Estados Unidos se da un sistema federal de justicia, creando así rama judicial vista hasta el día de hoy, lo que da inicio al control jurisdiccional sobre actos de Congreso o sobre el Ejecutivo Nacional, actos normativos o actos particulares que violaran derechos garantizados por los estados en la Constitución. Se busca garantizar con esta norma la autonomía otorgada por los estados y no los derechos subjetivos de los habitantes. En 1876 se crea el recurso de casación por desarrollo constitucional. En 1893 se crea la Ley Orgánica de la Corte Federal que organiza el Poder Judicial. En 1925 consagra la anulación de decretos o reglamentos que dictase el Ejecutivo Nacional y de cualquier otro acto dictado en extralimitación de funciones. Atribuyó a la entonces Corte Federal y de Casación la competencia para conocer en juicio contencioso, y en los casos que determine la ley, de las reclamaciones por daños y perjuicios que se propusiesen contra la nación y todas las demás acciones por sumas de dinero que se intentasen contra ellas. Se establece el sistema contencioso administrativo a partir de aquí. En 1928 se crea la Sala Federal, la Sala Político-Administrativo y la Sala de Casación.
manteniéndose los principios de 1925. En 1931 se consagra la nulidad por ilegalidad y abuso de poder. En 1956 se consagra la separación y control de los actos. En 1958 se asignó a la Corte Suprema la competencia para conocer de controversias que resultasen de los contratos o negociaciones que celebre el Poder Ejecutivo por sí solo o por medio de agentes. En el 61 le confiere el rango constitucional por primera vez al sistema de la jurisdicción contencioso administrativo, lo que conlleva el otorgamiento al derecho contencioso administrativo, la garantía institucional que aporta el rango constitucional. No obstante, ya con anterioridad, pues existía competencias de la máxima instancia judicial que permitían el control de la jurisdicción contencioso administrativo y que en consecuencia daban lugar a la interposición de recursos de este índole. Así vemos claramente el nacimiento del contencioso en el sistema venezolano, pero no hay un acuerdo en la doctrina exactamente sobre el origen exacto de esta justicia. Finalizamos con la Constitución del 99, que dio competencia específica a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativo para conocer de las pretensiones de condena de pago de sumas de dinero, reparación por daños y perjuicios, originado por responsabilidad de la administración, lo cual abarca no solo la responsabilidad contractual, sino la extracontractual de la República, y se concluyó, o se incluyó dentro de las competencias de esta jurisdicción conocer reclamos por la prestación de servicios públicos, constituyendo este aspecto la única novedad regulatoria en esta materia en la Constitución del 99. ¿Cuáles son los sistemas del contencioso administrativo a nivel de derecho comparado? Bueno, existen tres tipos de sistemas: el administrativo, el judicial y el judicialista administrativo. El administrativo es aquel por medio del cual la administración pública va a regular por sus propios órganos, los cuales generan un control de la actividad administrativa. Es decir, solo existen recursos a nivel administrativo para poder solucionar los actos administrativos viciados, por decirlo de algún modo. El sistema judicial, en contraparte, nos dice que deja totalmente la revisión de estos actos administrativos al Poder Judicial, por lo cual, emanando el acto administrativo, va a ser revisado solo por vía judicial sin posibilidad de regulación anterior. En otras palabras, solo se puede ejercer recursos a nivel jurisdiccional. No existen recursos administrativos en los países que se ejercen este tipo de sistema. Finalmente, tenemos el judicialista administrativo. Consagra una fase de control administrativo dentro de la organización administrativa y una fuera de esta en sede jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Que existen recursos que se pueden ejercer a nivel administrativo y recursos diferentes que se pueden ejercer a nivel jurisdiccional. Entonces, ¿cuál consideran ustedes que es el sistema que se ejerce aquí en Venezuela? En este caso, pues sería el sistema judicialista administrativista. ¿Cómo se caracteriza el sistema contencioso administrativo? Bueno, es una jurisdicción especial, tiene una función controladora, es de rango constitucional, es judicialista o justicialista y es subjetiva. ¿Cuáles son las diferencias entonces entre los recursos que se ejercen a nivel administrativo y a nivel contencioso? En primer lugar está la autoridad competente para conocer. A nivel administrativo lo conoce el mismo que lo emitió o un superior jerárquico, dependiendo del recurso que se vaya a ejercer. En el contencioso lo conoce el juez o la autoridad que esté o la autoridad del tribunal del contencioso administrativo. Los motivos que pueden invocarse. En la administración pueden alegarse motivos de mérito, es decir, oportunidad y conveniencia, errores de hecho, carácter técnico, entre otros.
En los recursos contenciosos administrativos, uno solamente puede referirse a motivos de infracción de derecho, es decir, incumplimiento o desnaturalización de normas jurídicas. En relación a los poderes de decisión, a nivel administrativo, frente a un recurso administrativo, la autoridad administrativa decisoria tiene dos poderes: revocar o modificar el acto impugnado. Revocar cuando es de nulidad absoluta o modificar si hay una anulabilidad o anulación relativa, que puede ser subsanado a través de una modificación. A nivel jurisdiccional, el juez simplemente sus facultades están limitadas a lo que esté solicitando la persona. Usualmente es la revocatoria del acto administrativo o de repente el pago de una indemnización o que se le solucione la prestación de un servicio público. Bueno, existe una gran variedad de situaciones que se pueden estudiar. Sobre su naturaleza, pues la decisión de un recurso administrativo es el acto administrativo y la decisión de un recurso contencioso es una sentencia. Estas son las formas en las que podemos diferenciar un recurso de otro recurso. Lo que nos lleva a nuestra segunda unidad, la jurisdicción contencioso administrativo y generalidad del proceso contencioso. En primer lugar, vamos a hablar sobre la jurisdicción contencioso administrativo, sobre punto 1, fuentes normativas. ¿Cuáles son las principales fuentes del contencioso? Tenemos la Constitución, la Ley Orgánica de Reforma de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, la Ley de Reforma Parcial del Código de Procedimiento Civil. En este caso se coloca esta ley, ¿por qué? Porque rige los procedimientos en Venezuela siempre y cuando no se tenga establecido un procedimiento especial. Así, por ejemplo, cuando se está enfrente de una cautelar, que lo veremos en las siguientes unidades, que acompaña un recurso administrativo de nulidad, se debe regir por el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil. Además, los medios probatorios se rigen por lo establecido en ese código. La ley de la Procuraduría General de la República. ¿Por qué? Porque todos los servicios sin personalidad jurídica son representados por el procurador. Está también la Ley Procesal del Trabajo, la Ley del Estatuto de la Función Pública, el Código Orgánico Tributario, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Todo esto va a depender exactamente de la demanda que vayan a realizar. Si es un funcionario público que está demandando un organismo público por un tema laboral, un reenganche, porque ya tiene la prestación de los años de servicio y quiere jubilarse, porque está hablando del tema tributario en la jurisdicción especial de esta materia, etcétera, 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 que bueno, iremos viendo poco a poco a la medida que vayamos empezando a adentrarnos a profundidad en esta materia, en esta cátedra. ¿Cuáles serían entonces las fuentes secundarias del derecho contencioso administrativo? La doctrina, la jurisprudencia, entendiendo que la jurisprudencia son aquellas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia que tienen carácter vinculante para todos los tribunales del país. No toda sentencia es jurisprudencia, pero toda jurisprudencia sí es una sentencia, porque tiene que ser una decisión tomada por un tribunal que tenga ese carácter. Ahora, también, o finalmente, tenemos los principios generales del derecho. En materia administrativa, estos principios generales del derecho han jugado un papel decisivo en la formación de la jurisprudencia, donde esta los ha reconocido como una fuente del principio de la legalidad administrativa y, por lo tanto, inspirador de la actuación de las autoridades administrativas. El segundo punto a tratar es la estructura orgánica que tiene esta jurisdicción. Tenemos, vamos de lo básico, de lo micro a lo macro. Empezamos por los juzgados municipales, pasamos después a juzgados superiores estadales, después vienen los juzgados nacionales o las llamadas cortecitas o cortes,
y culminan los procesos en sala político-administrativa. Ahora, muchachos, aquí deben tener especial cuidado. Ya posteriormente vamos a ver las competencias de cada uno, pero usualmente empiezan las introducciones de este tipo de demanda en los juzgados superiores estadales. ¿Por qué? Porque los municipales usualmente son usados es sobre todo para servicios públicos. Existen casos excepcionales que la primera instancia son los juzgados nacionales. Y bueno, eh, su segunda instancia ya sería sala político-administrativo. En los casos de que empiecen un juzgado superior estadal, pues tiene una segunda instancia en corte, perdón, en la juzgado nacional y una apelación en caso de que no sea razonable la decisión del juzgado nacional a la sala político-administrativa. Y porque en este recuadro o en esta infografía vemos que existe una jurisdicción especial, porque el contencioso administrativo tiene esta rama que es contencioso tributario para todo lo relacionado a las controversias que estén vinculadas con la parte de tributos, es decir, aranceles, pagos de impuestos. Aquí puede ser CENIA, alcaldía, gobernación, a todos los sitios donde se pueda pagar un impuesto o un arancel, pues puede llegar a haber una contención a nivel tributario. Sobre, sobre todo en este tipo de tribunal se ven son controversias a nivel nacional con el CENIA. Se les impone una multa y los administrados pues acuden al contencioso tributario para apelar las multas. Muy bien. Sala político-administrativa. ¿Cuál es el fundamento legal? Bueno, tenemos el artículo 259 del encabezado de la Constitución. La jurisdicción contencioso administrativo corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. Van aclarando en la siguiente ley, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, ordinal primero del artículo 11, que es el Tribunal Supremo de Justicia, sí, pero en sala político-administrativo. El artículo 13 vuelve a señalar que sala político-administrativo es la máxima instancia en la jurisdicción contencioso administrativo. Esta sala político-administrativo tenía una sala especial primera, en la cual llegaban los expedientes y ellos empezaban a analizarlos por un tema de demora que había surgido a raíz de la pandemia. Los juzgados nacionales o las cortecitas. Bueno, está en el artículo 11, ordinal segundo. Los juzgados nacionales son órganos de la jurisdicción contencioso administrativo. Existen tres regiones, por decirlo de algún modo, que van a venir a manejar los juzgados nacionales. Hay dos juzgados en la región capital. Región capital engloba Caracas, Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo, Guárico. La región centro-oriental abarca Cojedes, Falcón, Yaracuy, Lara, Portuguesa, Barinas, Apure, Táchira, Trujillo, Mérida, Zulia. Y aquí hay un solo juzgado que está en el edificio nacional. Y un juzgado en la región nororiental, que viene a abarcar Nueva Esparta, Anzoátegui, Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas y del Tamacuro. Sobre esta distribución territorial de los juzgados, debe tenerse una consideración especial a través de la resolución 2020-0025, en donde hacen una modificación. El juzgado región nororiental no había sido constituido hasta esa fecha y el juzgado, ese juzgado venía a conocer, era el que está en Caracas, en Distrito Capital, el de región capital. Y bueno, ellos establecen el tribunal en la región nororiental y empiezan a hacer la distribución normal o que estaba prevista en la ley. Los juzgados superiores estadales.
son órganos de la jurisdicción contencioso administrativo de acuerdo al numeral 3 del artículo 11. El artículo 18 señala que en cada estado funcionará al menos un juzgado superior estadal. El juzgado municipal, según el numeral 4 del artículo 11, los juzgados municipales forman parte de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa. Y estos serán unipersonales, es decir, solamente va a tener un juez. Ahora, el artículo 12 nos establece la jurisdicción especial tributaria en la jurisdicción contencioso administrativo y se va a regir por el Código Orgánico Tributario. En el edificio nacional se encuentra el Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario. Tercer punto, ámbito funcional. Está establecido en el artículo 259 de la Constitución, cuando nos dice que los órganos de la jurisdicción contencioso administrativo son competentes para, primero, anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, o bueno, aquí debería decir los actos administrativos de efecto general o particular contrarios a derecho, incluso por desviación de poder. Segundo lugar, condenar el pago de sumas de dinero y de la reparación de daños y perjuicios originados en la responsabilidad de la administración. Tercero, conocer los reclamos por la prestación de servicios públicos. Y cuarto, disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas lesionadas. Competencias. Bueno, la ley establece que la competencia del contencioso en forma general son estas 4 funciones: impugnación de actos administrativos de efecto general o particular, abstención o carencia, reclamaciones por vías de hecho y pretensión de condenas de pago por sumas de dinero y reparación de daños y perjuicios originados por responsabilidad contractual y extracontractual. También abarca reclamación por la prestación de servicios públicos, resolución de recursos de interpretación de leyes, resolución de controversias administrativas que se suscite entre la República, algún estado, municipio o otro ente público. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando de repente existe una controversia entre 2 órganos de la administración pública. Usualmente es por atribución de funciones. El octavo sería las demandas que se ejerce contra la República, es decir, un particular contra un organismo a nivel nacional, municipal, estatal, empresas públicas, asociaciones, institutos autónomos. La demanda que ejerce la República, ya aquí es la administración pública la que viene a demandar. Actuaciones, abstenciones negativas o vías de hecho de consejos municipales, estén pendientes aquí con estas cosas, consejos comunales y otras personas o grupos que en virtud de su participación ciudadana ejercen funciones administrativas. Y las demás que no estén previstas en los anteriores numerales. Ahora viene de forma específica a desarrollarse competencias por cada sala. Este de las competencias lo tienen en un archivo. Lo tienen en un archivo en la página de la materia. Sin embargo, pues vamos a hablarlo brevemente. La principal, para que ustedes puedan estudiarlo después a profundidad, tenemos en esta columna la normativa de dónde sale el asunto de la competencia y la cuantía cuando se aplica. Entonces decimos, ¿cuáles son las competencias de sala político-administrativo? Las demandas que se ejercen contra la República, administrado versus administración. La demanda que ejerce la República, aquí dice, cuando su conocimiento no tuviese atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad, es decir, la administración versus el administrado. Estas 2 demandas tienen que tener
Cuidado con la cuantía. Si excede de 70.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor establecida por el Banco Central de Venezuela, automáticamente deben acudir hasta la política administrativa. Abstención o negativa. Aquí va a ir variando. ¿De quién? Pues bueno, la político administrativo conoce la abstención o negativa del presidente de la República, el vicepresidente, ministros, máximas autoridades de órganos de rango constitucional. También tenemos reclamaciones contra vías de hecho. Igual, presidente, vicepresidente, ministros, órganos de máxima, autoridades de máxima autoridad de los órganos. Ahora, las demandas de nulidad contra actos administrativos de efecto general o particular. Igual, ¿de quién o quién la emitió? Presidente, vicepresidente, ministros, órganos, máxima autoridad de órganos. Demandas de nulidad que se ejercen contra acto administrativo de efecto particular y al mismo tiempo del acto normativo sublegal que sirve de fundamento. Controversias administrativas entre la República y otros entes, cuando la otra parte sea una de esas mismas entidades, a menos que se trate de una controversia entre municipios de un mismo estado. Controversias administrativas entre autoridades de un mismo órgano o ente o entre distintos órganos o entes que ejerzan el poder público. Apelación de juicios de expropiación. Demandas que se impongan por motivo de adquisición, goce o ejercicio, pérdida de nacionalidad. Demandas que se ejerzan con ocasión al uso del espectro radioeléctrico. Demandas que le atribuyan la Constitución, leyes especiales o que le correspondan conforme a estas, en vista de exercer la máxima autoridad en la jurisdicción contencioso administrativo. Demandas derivadas de la actividad administrativa desplegada por las autoridades, cuando no es atribuido a otro tribunal. Causas que se siguen contra los representantes diplomáticos acreditados en la República. Apelaciones de decisiones de juzgados nacionales. Abocamiento de oficio a petición de partes sobre algún asunto, juicios que se tramiten acciones conexas cuando la sala político-administrativa esté atribuida a conocer alguno de ellos, conflictos en competencia cuando surgen entre tribunales de jurisdicción contencioso administrativo, la consulta y recursos de regulación de jurisdicción, recursos de interpretación de leyes de contenido administrativo, juicios sobre hechos ocurridos en alta mar, aeropuertos internacionales, puertos marítimos, territorio extranjero, por ejemplo, la Embajada de Venezuela en Colombia, que cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal, conocer y decidir pretensiones, acciones o recursos interpuestos en caso de retiro, permanencia, estabilidad o conceptos derivados de empleo público de oficiales de la Fuerza Armada Nacional. Cualquier otro previsto en la ley. Aquí yo puse un ejemplo, el artículo 26, ordinal 22 la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que establece los juicios para declarar la fuerza ejecutoria de sentencias dictadas en el extranjero. Lo que nos lleva a las competencias de los juzgados nacionales. Tenemos la demanda contra la República, administrado versus administración, administración versus administrado, cuando la cuantía excede de 30.000, es decir, 30.001, y no supera los 70.000, es decir, 69.999, porque si es 70.000 ya es a la político administrativa. ¿Qué decía la normativa? Órganos de la administración pública, la norma dice abstención o negativa de las autoridades distintas a presidente, vicepresidente, ministro, máxima autoridades de organismos. Sin embargo, pues eso es confuso, ¿verdad? Ustedes no entienden exactamente entonces quién dicta o quién es el que está dictando estos actos administrativos. Entonces yo se los puse aquí como una nota. Es abstención o negativa de órganos de la administración pública central, descentralizada funcionalmente como institutos autónomos, fundaciones del Estado, universidades nacionales, entre
otros que abarquen como las empresas del Estado. Podría ser otro ejemplo. Y así va a aparecer a continuación en el resto. Reclamaciones contra vías de hecho atribuidas a la Administración Pública Central o descentralizada. Demandas de nulidad contra actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por órganos de la Administración Pública Central o descentralizada. Juicios de expropiación intentados por la República en primera instancia. Apelación de decisión de juzgado superior estatal. Demandas derivadas de la actividad administrativa conferida al ordenamiento jurídico desplegado por autoridades de órganos que ejercen el poder público. Demás que puedan establecerse en la ley. Venimos a las competencias de los juzgados superiores estatales. Administración, administrados versus administración pública versus administrados, cuando la demanda no excede de 30.000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor, es decir, 29.999. Si es 30.000, ya saben ustedes que es el juzgado superior nacional, el juzgado nacional. Y si es 29.999, es juzgado superior estatal. ¿De quiénes van a tratar las demandas? Bueno, de las demandas de nulidad, contratos administrativos de efecto general o particular dictado por autoridades estatales o municipales. Ojo con esto. Abstención o negativa de autoridades estatales o municipales. Reclamaciones de vía de hecho, autoridades estatales o municipales. Demanda de nulidad de contrato administrativo de efecto particular. Apelación de decisión de juzgados municipales, servicios públicos. Demanda derivada de actividad administrativa contra el ordenamiento jurídico del poder público estatal, municipal o local, hablando de repente, consejos comunales. Controversia administrativa entre municipios de un mismo estado y cualquier otra que le atribuya las leyes especiales. Juzgados municipales, son las demandas que se interponen por servicios públicos y cualquier otra que se le atribuya la ley. Sexto punto, poderes del juez contencioso administrativo. En general, todos los jueces tienen 3 tipos de poderes, de acuerdo al 253 de la Constitución. Conocer causas y asuntos de su competencia, aplicar procedimientos correspondientes a la ley y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias. ¿Cuáles son los poderes específicos o que vienen a complementar los generales en el contencioso administrativo? Bueno, el contencioso administrativo se puede anular actos administrativos de efecto general o particular por inconstitucionalidad o ilegalidad y en general por contrariedad a la ley. Condenar el pago de sumas de dinero, condenar a la reparación de daños y perjuicios por responsabilidad administrativa, conocer de reclamos derivados por prestaciones de servicios, disponer lo necesario para el restablecer situaciones jurídicas vulneradas, declarar inadmisible en recurso cuando no se cumplen las condiciones de recurribilidad o requisitos procesales del mismo, conocer cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo a la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de contratos administrativos, conocer demandas de interpretación que abarquen el alcance de un texto legal, y también tienen poderes específicos para determinados momentos en un procedimiento administrativo. Por ejemplo, en la etapa de iniciación, el juez tiene un poder inquisitivo. Se manifiesta fundamentalmente en dirigir el proceso y en la búsqueda de la verdad verdadera. Cuando ustedes vean un texto que diga verdad verdadera, habla de una verdad material. ¿En dónde establece esto? Bueno, en el encabezado del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en el artículo 39. En esta misma iniciación, dependiendo del tipo de demanda que vayan a incoar, existe también un poder cautelar por parte del juez. Es la capacidad que tiene él de dictar una medida cautelar para asegurar la situación de una persona.
Y eso se establece en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Aquí también podrá admitir o inadmitir un recurso o proceso analizando las causales de admisibilidad o inadmisibilidad objetivas y subjetivas. También tienen una potestad de solicitar a la administración pública el expediente administrativo. Cuando hablan de solicitarle a la administración pública, hablan del ente que dictó el acto administrativo que vienen a recurrir ante la jurisdicción contencioso administrativo. En caso de no ser remitido este expediente, ese órgano administrativo va a ser multado. En la segunda fase de sustanciación, el juez va a dirigir las audiencias orales conciliatorias, manejar pruebas y tiene un poder relativo a la publicación de carteles. En la fase final de decisión y ejecución, el juez puede restituir la situación lesionada y, asimismo, cualquier juez que dicte una sentencia y esta no se vaya a cumplir, puede hacer que se dicte una medida de desacato contra el representante de ese órgano de la administración pública que no cumplió con la sentencia que fue dictada. Ahora bien, tenemos los principios generales del proceso contencioso administrativo. Nos habla de que debe existir una justicia gratuita, debe ser accesible, parcial, idónea, pública e inmediata. Gratuita porque debe ser sin causarle onerosidad a la persona, accesible porque cualquiera puede solicitarlo, parcial porque el juez debe ser neutral, idónea porque va a darse en la competencia específicamente o bajo la competencia del juez del contencioso. No es que ustedes van a solicitar la nulidad de un acto administrativo de efecto particular ante los tribunales de protección, por ejemplo. Público, porque debe existir una publicidad. Los juicios, salvo que tengan reserva, son públicos y cualquiera puede acudir a ellos para escuchar la controversia que se está suscitando en esa sala. E inmediación, ¿por qué? Porque el juez que conoce de la causa es el que va a decidir la decisión final de lo que se va a realizar. Acciones del contencioso administrativo o recursos que se pueden interponer. Bueno, está el recurso de nulidad. Aquí tenemos una definición. Es un recurso judicial que se utiliza para anular actos administrativos. ¿Cuáles son las causas por las cuales se puede anular un acto administrativo? Anular de nulidad absoluta. Lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. El recurso de abstención o carencia es un recurso judicial que se utiliza para obligar a la administración pública a cumplir una función que le corresponde por ley. El recurso de interpretación es un recurso judicial donde se consulta el alcance y sentido de un acto administrativo. El recurso por vía de hecho es aquel que se interpone contra actos realizados por la administración pública fuera de su ámbito de competencia o sin seguir el procedimiento legalmente establecido. Fuera de su ámbito de competencia, por ejemplo, el CNE que dicta un acto administrativo relacionado, por ejemplo, con tributos internos del CENIA. Una función específica del CENIA viene a serlo el CNE. Eso no puede suceder, porque el CNE maneja unas funciones y competencias diferentes a las del CENIA. Ahora, sin seguir el procedimiento legalmente establecido, ustedes cuando vayan a defender un caso deben revisar si esa institución maneja una ley especial o una ley orgánica que exista de esa materia y si en dicha ley existe un procedimiento establecido para ese caso en concreto. Porque si no, se va a regir por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Entonces, por ejemplo, si yo manejo un procedimiento de responsabilidad administrativa, pero resulta que yo aplico
una multa ya, si yo estoy haciendo una investigación y aplico un procedimiento de multa para el funcionario público, pero en realidad tenía que ser de procedimiento administrativo. En ese caso, son dos cosas diferentes, porque el de multa solo se impone una multa, pero en el de procedimientos administrativos se determina la responsabilidad administrativa, se imponen multas dependiendo de situaciones externas que se ven suscitando en el caso, y aparte tiene sanciones accesorias, como seguir trabajando pero sin goce de sueldo por un año. Puede también tener como sanción el despido del trabajador, es decir, el funcionario público. Y bueno, entonces yo no puedo hacer un procedimiento de multa en caso de un procedimiento de responsabilidad administrativa, ¿sí? Cada situación que se va generando en cualquier órgano, ente, organismo público, tiene un procedimiento específico para cada caso, y yo no puedo aplicar un procedimiento diferente al caso que se me está dando, que no sea el que le corresponda, porque en ese caso entonces hay vías de hecho. Controversias administrativas. Recurso legal que se interpone para impugnar actos o resoluciones de la administración que se consideren ilegales o abusivos. Por ejemplo, una multa excesiva, o de repente tomaron una decisión que va en contra de las normativas legales. Y servicios públicos, pues bueno, es cuando el ciudadano solicita un control de calidad, de eficiencia, oportunidad en la prestación del servicio público. Sujetos del proceso, último punto de esta unidad, de este módulo 1, son los sujetos que se encuentran en el proceso. Tenemos los sujetos activos y pasivos. Cuando ustedes les digan, ¿quién es el sujeto activo en la jurisdicción contencioso administrativo? Pues ustedes tienen que hablar usualmente del administrado o el particular, quien es el que inicia la reclamación. En algunos casos puede ser la administración pública, dependiendo del tipo de demanda que se esté realizando. Recordando lo que ya dije sobre las competencias y las atribuciones que tiene cada sala, y cuando yo les decía que administrado versus administrador, administración pública, órgano contra órgano, etcétera, etcétera. Entonces, pues va dependiendo. Usualmente el sujeto activo es el particular y el sujeto pasivo es la administración pública. Con esto finalizamos la clase de hoy. Gracias por su atención. Cualquier duda, pregunta, inquietud sobre la materia, ustedes pueden comunicarse conmigo a través de la mensajería, y a la brevedad posible yo aclararé todas sus dudas. Muchas gracias, nos vemos en una próxima clase.